Bien, estamos de regreso. Continuamos con la charla con el presidente estatal de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, Alfonso Durazo Montaño. Maestro, ahorita que tocabas el tema que el principal problema de México es la corrupción. Y andar en política, me viene, ¿se puede ser honesto transitando en política? Mira, se puede ser honesto, pero me gustaría nada más, si me permites, un par de datos, no de Morena, sino del Banco Mundial, de la OCDE o de la ONU, relacionados con la corrupción en el país, solo para que la gente se dé idea de la dimensión. Yo sé que la padecen todos los días, pero yo digo que el problema de la corrupción en el país no es el problema de la corrupción de ventanilla o el problema de la corrupción del policía que te muerde en una esquina, que yo digo que luego ni siquiera llegan a mordidas, que es más una lamida. El problema de la corrupción, y no lo digo con cinismo, el problema de la corrupción es la gran corrupción, y esa históricamente se ha administrado en Los Pinos. Por eso la importancia de llevar a la presidencia de la República a un presidente o a una presidenta honestos, porque solamente no siendo beneficiario de la corrupción es que podrás combatirla. Yo le digo a la gente en buen plan, ¿ustedes creen que Peña Nieto podría combatir la corrupción eficazmente? Por supuesto que no, porque ya vimos que es su beneficiario. Ahora, ¿se puede ser honesto en política? Por supuesto que sí. No es por sí solo el hecho de dedicarse a la política, no es denigrante. Lo denigrante son los motivos por los cuales uno se mete a la política. Hay gente que se mete a la política como López Obrador en buen plan y sin ánimo de presumirlo. Ojalá hubiese muchos más. Se meten a la política porque buscan a través de la participación política, social, impulsar, cambiar o lograr que las cosas cambien en el país. Pero hay gente que se mete a la política para medrar. Se ha convertido en un cliché decir que todos somos iguales. Y yo digo, no, a mí no me metan en ese costal. ¿Por qué? Porque yo he tenido responsabilidades públicas y no tengo hechos oscuros en mi vida administrativa. Nadie puede decir, Durazo, de muchos que he ayudado, particularmente sonorenses, y lo digo con honestidad, con orgullo, porque era parte de mi responsabilidad como funcionario público ayudarlos, pero ninguno de ellos puede decir que yo le di una pellizcada de los miles y miles que ayudé. Cuando fui secretario particular de Luis Donaldo, lo podía hacer, no solo lo podía hacer, era mi responsabilidad hacerlo, lo hice cuando fui secretario particular del presidente Fox. Entonces, me siento con la voz completa, con autoridad moral para decir, sí se puede ser honesto en política. Y hay referentes en todos Mira, los partidos los políticos. referentes ya me andaba yendo para otro lado. Por supuesto, te voy a dar un dato de la ONU que les va a poner los pelos de punta. La ONU estima que la corrupción nos cuesta a los mexicanos 740,000 millones de pesos al año. 740,000 millones de pesos al año. O en otras palabras, estima que pudiéramos incrementar la eficacia del gasto público en 15%. Y el 15% del gasto público son 740,000 millones de pesos. Si logramos llevar a la presidencia de la República a un presidente o una presidenta honestos que combatieran eficazmente la corrupción, no dejarla en cero, porque también tenemos que partir de la realidad de las imperfecciones de las instituciones públicas responsables de combatir la corrupción, pero combatirla como la combaten en España, que es un país también sumamente corrupto, pero como la combaten en España, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, razonablemente podríamos incrementar 15% la eficacia del gasto. Hay figuras muy destacables en el ámbito de todos los partidos políticos que han pasado por el lago de la corrupción y como dice el poeta, y sus plumajes no se han manchado. Te puedo decir en el caso del PRI, por ejemplo, honrosamente, Luis Donaldo Colosio,
que tuvo altísimas responsabilidades y nadie puede decir que de ahí se haya él llevado un quinto, haya hecho un negocio. Absolutamente no. Te puedo decir, ese es el caso de Andrés Manuel. Parte de su mérito estriba en una vida de honestidad, en un desempeño público honesto, congruente, en una vida de dignidad. Y por eso es que cada vez más millones y millones y millones de mexicanos tienen puesta la esperanza en él de que con su triunfo y su arribo a la presidencia de la República las cosas puedan cambiar. Pero también está el caso, por ejemplo, de Berto Castillo en el PRD. Lamentablemente ya no les queda ningún Eberto Castillo. El PRD lamentablemente se pudrió. Ojalá tuviesen 100, 500, 10,000, porque en esa circunstancia podríamos decir que el país tendría muchísimas opciones de llevar a la presidencia de la República a un presidente honesto. En el caso del PAN está Cloutier, que hizo una lucha honesta por impulsar un cambio en México. Así es que sí se puede ser honesto en política. Si me permites, Raimundo, yo te diría, a ver, ¿qué haríamos ante la eventualidad del triunfo de Andrés Manuel y combatiésemos eficazmente la corrupción? Dispondríamos de 740,000 millones de pesos, Raimundo, más 300,000 millones de pesos que según cifras de la ONU y del Banco Mundial, que coinciden, la OCDE, que con un programa de austeridad podríamos ahorrarnos 300,000 millones del gasto público. Acaba de salir una nota a nivel nacional que es un escándalo. Una funcionaria de cuarto nivel de la Secretaría de la Función Pública responsable de combatir la corrupción, le asignan viáticos en el extranjero por $450 diarios. Entonces, ese solo hecho, un diputado ahí de medio pelo gana 250,000 pesos libres de polvo y paja. Un diputado, como fue mi caso, que no vende, no renta su voto, no lo presta, no se va al baño a la hora de votar. Es decir, que no tuve absolutamente ningún recurso extra. Recibía por diferentes conceptos 250,000 pesos mensuales, que a la paridad de aquella época eran alrededor de $23,000, casi el doble de lo que gana el presidente de Estados Unidos, Obama. Eso te da una idea. No quiero decir aquí, la solución no es que un diputado que gana mucho dinero regrese su parte. Yo donaba una parte a Morena para el trabajo político y otra parte proporcional la destinaba al trabajo social, a mantener 42 becarios tenía en aquel entonces. Ahorita tengo 22 porque ya no tengo esos ingresos. Pero la solución no es que yo destine mis ingresos al trabajo social. La solución es que los funcionarios públicos ganen de una manera razonable en virtud de las condiciones complejas en que vive el país y que vivimos todos los mexicanos. Conclusión, dispondríamos de $1 billón. ¿Qué haríamos? 200,000 millones de pesos para revivir el campo sonorense, el campo nacional, que es la fuente, es la generadora de todos esos cinturones de miseria, de los sicarios y de los cinturones de miseria que se dan en la ciudad. 200,000 millones de pesos para duplicar el presupuesto de salud, de tal manera que todos los mexicanos tengamos acceso médico gratuito, básico y medicamentos gratuitos básicos. 200,000 millones de pesos, ya van 600,000 para duplicar el presupuesto de educación, de tal manera que podamos garantizar que ningún joven se quedará sin un espacio en los centros de educación superior, y además becas para todos ellos, de tal manera que no deserten de las universidades por razones económicas. Actualmente hay 7,5 millones de ninis, jóvenes entre 18 y 25 años que no tienen, que ni estudian ni trabajan. Tenemos que atenderlos porque de ahí son fuente de inseguridad. Y
finalmente 200,000 millones de pesos para impulsar una infraestructura pública con la característica de que sería intensamente demandante de mano de obra, de tal manera que tengamos cuando menos una oferta, así sea en el ámbito de la construcción, aunque algunos no lo consideren digno. Es más indigno no tener la posibilidad de un trabajo. Te decía que estos números no son cuentas alegres, no son promesas mágicas de Disneylandia, nada. Son perfectamente viables a condición de que llevemos a la presidencia de la República a un presidente honesto y que en esa condición pueda combatir eficazmente la corrupción. De hacerlo, de lograrlo, podremos disponer los mexicanos de 1 billón de pesos. Mira, no tenemos tiempo, pero podría decirte más. El SAT, los mexicanos, tú y yo, pagamos el 30-35% de impuestos sobre la renta. Las grandes empresas, las 468 empresas más grandes del país, pagan 1.78%, a diferencia de lo que pagamos el resto de los mexicanos. Y por esa vía se fugan 563,000 millones de pesos al año. O sea que si les apretamos las tuercas, podríamos conseguir adicionalmente 563,000 millones de pesos para destinarlos al crecimiento, al impulso económico y al combate a la pobreza. Adicional a los 1,000 millones. Adicional a los 1,000 millones, que buena falta le hacen el combate a la pobreza, Raimundo, porque deben saber que lo vivimos todos, pero las cifras nos indican que hay 55 millones de mexicanos que viven abajo de la línea de pobreza. Y decir abajo de la línea de pobreza, que es un recurso eufemístico, es vivir en condiciones de miseria. Y de esos 55 millones, 13 millones no saben si van a tener hoy para echarse un bocado en la noche a la boca. Él es Alfonso Durazo Montaño, es el presidente estatal de Morena, y pues yo le agradezco de veras que nos haya considerado en su agenda, y la verdad, porque está tan interesante la plática que ahora sí me voy a animar a invitarlos para que nos siga en radio, allá en el 107.9, en Radio Amor. Vamos a estar un momentito más platicando con Alfonso Durazo, y para que reitere la invitación para la noche, a la tarde. Gracias. A las 6, ¿no? Bueno, a las pero 6. Hoy, antes de despedirnos, si me das un segundo, a las 6 de la tarde, hay un centro ahí de reuniones. Los Ángeles. Los Ángeles, ubicado en Adolfo Ruiz Cortines. Aquí todo el mundo lo ubica, ¿eh? Bueno, a las 6 de la tarde, ojalá nos acompañen. Sí les garantizo, voy a abordar estos temas con mayor detalle, con mayor extensión, con mayor profundidad. Y sí les garantizo que si no los convenzo, cuando menos no los voy a enfadar. Ya verán. Bien, ya nos vamos. Gracias por estar en sintonía con nosotros en Canal 7, el canal de las noticias. Invitación expresa para que mañana en punto de las 13 horas de nueva cuenta sintonice Canal 7. Y yo, como siempre, le deseo buen provecho en casita y le digo que estar en familia es estar en lo mejor.